Hola gente, hoy vamos a empezar con el tratamiento de, digamos así, la bolilla más grande del programa, que es programación. En primer lugar, este dibujito lo habrán visto un montón de veces, vamos a tratar de explicarlo. Al entrar una computadora en la ecuación, digamos así, que es el dispositivo que acepta los datos y que permite procesarlos de acuerdo a un programa que tiene almacenado y que genera una serie de resultados, ¿sí? Los datos, ¿sí? Generalmente se definen como hechos, conceptos, características, etcétera, que son susceptibles de ser comunicados, interpretados y procesados por medios humanos o automáticos. O sea que lo puede procesar una persona o lo puede procesar el mismo computador. Ese procesamiento de datos, ¿sí?, se va a realizar de forma sistemática, ¿sí?, donde vamos a tener cálculos, donde vamos a tener ordenamientos sobre esos datos a fin de obtener información que vamos a llamar organizada y que va a ser significativa y de alguna manera útil en algún contexto, ¿sí?, en un contexto determinado. Esa salida de información, que generalmente es un significado, la información información para el hombre, asigna a los datos por medio de las convenciones utilizadas en su representación. Generalmente decimos que información es igual a datos procesados y organizados, ¿sí? Esos mismos datos, ya al ordenarlos, vamos a tener información. Podría ser una guía telefónica, ¿eh? Podemos tener los nombres de las personas, la dirección, el teléfono, y cuando ordenamos todo eso de manera alfabética y que la gente pueda buscarlo fácilmente, bueno, ya ahí lo podemos hablar de información. Mientras que cada una de esas personas o teléfonos que están de manera desperdigada no son información, sino es datos, son datos. ¿Ok? Bien. En este caso vamos a necesitar poder entrar en el tema del procesamiento, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para procesar esos datos y que nos salga información? Bueno, en todos los casos vamos a tener que analizar el problema que tenemos, ¿sí?, que puede ser, no sé, un cálculo, como dije antes, un ordenamiento, lo que sea. Vamos a tener que diseñar un algoritmo. Ese algoritmo, que no es más que nada una receta de cómo hacer las cosas, poderlo traducir, ¿sí?, a un lenguaje de máquina, ¿sí?, a un idioma de máquina que puede ser, no sé, Visual Basic, C#, .NET, lo que ustedes elijan de cómo traducir ese algoritmo, y por último depurar el programa, ¿no? Y de últimamente, bueno, de nuevo analizar el problema. Vamos a ir, digamos, un proceso que tiene un feedback que digamos, nos va a servir cuando todo esto esté de manera óptima.
Entonces vamos a resumir esto, la resolución de un problema mediante una computadora, se refiere al proceso en partir de la descripción de un problema. Normalmente lo vamos a describir de forma en lenguaje, digamos así, natural, y expresados en términos propios del dominio del problema, ¿sí? Si es un problema eléctrico, obviamente vamos a tener palabras que tienen que ver con la cuestión eléctrica, ¿sí? Con la cuestión electromecánica o electrónica, ¿sí? Del problema, y desarrollar un programa de computadora que resuelva dicho problema, ¿sí? Bien. Esto nos lleva a pensar, bueno, lo usamos la palabra algoritmo, de alguna manera dijimos que era una receta, ¿sí? Una receta de cocina es un algoritmo porque, bueno, si yo sigo esa receta, voy a servir siempre, voy a obtener siempre el mismo resultado, ¿sí? Por eso cuando me dan mal una receta la descarto directamente, porque si yo seguí perfectamente los procesos ahí descritos, pasos descritos, y nunca obtengo lo que me prometen, digamos, que es una torta rica o lo que sea, bueno, evidentemente hay que descartarlo. Este algoritmo está mal. Como dice ahí, bueno, el algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen a la solución de un problema, ¿sí? Digamos que podemos decir que el algoritmo es independiente, en el caso de un algoritmo de computadora, es independiente tanto del lenguaje de programación, como de la computadora que lo ejecuta, ¿sí? Yo lo puedo escribir en Visual Basic, lo puedo escribir en Visual C, bueno, en cualquier lenguaje, y va a llegar al mismo resultado, ¿no? Desde el mismo comienzo vamos a llegar al mismo resultado. Y obviamente la computadora también es independiente. Cualquier computadora que yo lo ejecute, vamos a obtener el mismo resultado. El término algoritmo, ¿sí? Es muy anterior a la informática, ¿sí? Se llama algoritmo porque hubo un matemático, Mohamed Al-Khwarizmi, algo así se dice, yo tampoco soy muy avesado en estos apellidos persas, lo cual ese apellido se tradujo al latín algorithmus y luego quedó como un término aceptado. Y Mohamed enunció, ¿sí? Para todo Occidente. Acuérdense que, bueno, la matemática viene de India, pasó por los árabes, por los persas y vino a Occidente. Este matemático expresó paso a paso las reglas para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales, ¿sí? Los números que hoy por hoy nosotros utilizamos. Fíjense que dio la receta de cómo hacer la suma, resta, multiplicación y división. Por eso, digamos, la palabra algoritmo es un homenaje a este hombre. Bien. Bueno, ¿cuáles son las características? Nosotros vimos acá más o menos algunas, en la definición, algunas de las características, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?
debe ser predecible. De una situación inicial, mismo resultado, es lo que decíamos antes, ¿no? Por otro lado, debe ser comprensible y preciso, ¿sí? No puede tener ambigüedades, ¿sí? Debe de alguna manera indicar el orden de realización de cada paso, ¿sí? Eso es ser preciso o comprensible. O sea, esto nos va a llevar a buscar un idioma prácticamente universal de cómo expresar un algoritmo. Debe ser predecible, ya lo dijimos, debe ser predecible. Debe ser finito, quiere decir que el algoritmo siempre debe tener un fin, no puede estar, debe terminar después de realizar un número determinado de pasos, ¿sí? Y debe ser definido, ¿sí? Esto está un poquito mezclado con lo que es comprensible, ¿no? Pero cada paso del algoritmo debe ser claro. Las acciones a realizar deben ser específicas y sin ambigüedades, ¿sí? En este caso, estas son las características que debe tener un algoritmo. Por otro lado, vamos a definir tres conceptos que son fundamentales, ¿sí? El concepto de proceso, que algunas cosas hemos visto en el sistema operativo, acciones y estado, ¿sí? Como dijimos antes, el proceso son acontecimientos organizados en el tiempo y concebido como un activo. O sea, nosotros dijimos que el algoritmo, digamos, es una serie de pasos. Bueno, cada uno de esos pasos debe estar organizado en el tiempo porque debe ser preciso y definido. Cada uno de esos pasos se lo puede definir como una acción, ¿sí? Ese acontecimiento o ese paso debe ser producido por un actor, que también tiene que tener las mismas características del algoritmo. Tiene que ser finito, definible y previsible. O sea, que esa acción en un tiempo T0 y un tiempo TF, ¿sí? Un tiempo de finalización, debe resultar, ¿sí? en los mismos atributos. O sea, que cada una de las acciones en el comienzo y en el fin, si el comienzo, si los atributos del comienzo, atributos que tiene que tener la acción en el comienzo son iguales, al final debemos obtener el mismo resultado, ¿sí? Ahora bien, ese resultado lo vamos a llamar estado. Cada vez que se realiza una acción, al final vamos a tener un conjunto de valores de los distintos atributos en un instante t del proceso, ¿sí? Entonces, el estado es como una fotografía, ¿sí? de las variables o los atributos del algoritmo en un instante determinado, ¿sí? En un instante determinado. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que vamos a realizar tiene que ver con ver cómo se realiza un algoritmo en un lenguaje que sea común y prácticamente el lenguaje natural, y pudiendo tener una imagen gráfica de lo que está pasando. ¿Sí? Bien, en este caso la idea es hacer un cuadrado de 20 píxeles de lado
Y para ello vamos a tener una serie de acciones bien definidas, ¿sí? Se puede mover. Mover significa que el lápiz va a dibujar una cantidad de píxeles determinada, después girar una cantidad de grados, y vamos a tener la otra opción de saltar, que es un mover pero sin dibujar, ¿sí? La idea de ese cuadrado es dibujarlo, ¿sí? Y nos va a servir para acciones posteriores que yo quiero hacer, ¿sí? Quiero guardarlo y siempre poder dibujar ese cuadrado de 20 por 20. Bien, vamos a comenzar. Tenemos que saber que, digamos, el chiquitito que está acá parece llevar un lápiz que va a dibujar. Está apuntando hacia la derecha, o sea que va a salir hacia la derecha dibujando, ¿sí? Y está parado en la coordenada 0, 0, ¿sí? Entonces, vamos a definir la acción y cómo está el estado en cada momento, ¿sí? Entonces, en primer lugar, obviamente, el estado va a ser todo en 0. O sea, vamos a ver, vamos a poner un comentario que es el que de alguna manera va a dar estado. El estado inicial, entonces, va a estar el lápiz va a estar para dibujar, ¿sí? Va a estar en la coordenada 0, 0. Y la dirección va a ser 0 grados. 0 grados. Bien. Ok, ese es mi estado. Es digamos, no es algo muy complejo, pero la idea es esa. Bien. Vamos a las acciones, decimos que lo muevo hacia adelante, 20 píxeles, ¿sí? Dibujando. Entonces, cuando llega a este punto, fíjense que se adelantó ya, vamos a poner el estado en ese punto. Entonces, el estado va a ser: está dibujando, vamos a haber recorrido 20 píxeles en las X, 0 en las Y, y la dirección va a seguir siendo 0 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces le vamos a dar una acción. Bueno, le voy a pedir que gire a la izquierda, ¿sí? Gire a la izquierda, ¿cuánto? 90 grados. Ok, fíjense que cambió el dibujito, ya el estado cambia ostensiblemente. Entonces tenemos que estar dibujando. Sigue en el 20, 0 y está a 90 grados. Bien, una vez que hicimos esto, estamos en condiciones de seguir hacia adelante. Mover adelante 20 píxeles. Y ahí se movió, ¿sí? Haciendo el otro lado del rectángulo.
Con lo cual, hoy por hoy estamos el estado, vamos a ir dibujando el estado como comentario. Ahí. Y tengo que está dibujando. Que está en el 2020. Y que está en 90 grados. ¿Sí? Bien. En este caso, bueno, vamos a hacer otro giro, porque si yo sigo adelantándome me voy más arriba. Yo lo que quiero es girar para tirar para este lado. Movemos. Adelante. Perdón, no vamos a mover. Vamos a girar a la izquierda. 90 grados más. Y comentario. En este momento estoy dibujando. Estamos en 2020. Y en este momento tenemos la dirección 180. Fíjense que el dibujito está mirando para allá. Entonces estamos 180 grados. 180 grados. Bien. Perfecto. Ahora vamos a mover hacia adelante. ¿Cuánto? 20 píxeles más. ¿Sí? Ahí bien. Pongamos un estado. El estado es que está dibujando. Y está en 2020, en 0, 20, 0. Cero, 20 y la dirección son 180 grados. Perfecto. Lo que deberíamos hacer ahora es girar a la izquierda. 90 grados más, lo cual me pone va a estar dibujando, va a estar en 0,20 y va a estar el ángulo en 270. Bien. Y ahora sí, seguimos hacia adelante. 20 píxeles. Y cerramos el cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos el fin de la resolución de este problema, donde vamos teniendo en cada uno de los, después de cada una de las acciones, el estado en que quedan las variables, como para tener en cuenta los conceptos que vimos recién de acción y estado. Cómo van quedando las variables. Bueno, lo vamos a ejecutar. Vamos a poner el estado final, ¿sí? Como una anécdota. Y le vamos a poner el estado, aún está dibujando.
llegó a 0, 0 y el ángulo es 270. ¿Ok? Y ahí tenemos todo este algoritmo, ¿sí? Con las diferentes instancias, ¿sí? Ok, ahí lo tenemos. Lo que podemos hacer es ejecutar. Donde se ven los cambios de direcciones y los movimientos en longitud. ¿Qué pasaría si ahora nos piden, en vez de dibujar un cuadrado de 20 por 20 en el origen de coordenadas, nos piden que ese cuadrado esté desplazado 90 por 90, ¿sí? en el lugar 90, 90, y que dibuje ese cuadrado de 20 por 20. Bien, en este caso vamos a sacar, o no vamos a sacar acá a un costadito, y vamos a ver las acciones que tenemos que hacer en primer lugar para llegar a el punto 90, 90. Las acciones van a ser saltar, ¿sí? Adelante, 90 píxeles, fíjense que se desplazó sin dibujar. Voy a tener que girar a la izquierda, 90, y desplazarme sin dibujar 90 píxeles otra vez. Y ahí estoy en el sector 90-90. ¿Sí? En este caso las acciones serían sin dibujar, en 0, 0, la acción inicial, luego a 90 píxeles, 0,90 sería, ¿sí? En 0 grados, girar, ahora me giraría 90 grados y así como fuimos poniendo los diferentes estados de cada una de las acciones. Bien, en este caso, ¿cómo me quedó el dibujante, digamos? Apuntando hacia un lado que no quiero, ¿sí? Entonces, yo me gustaría empezar como estaba antes ese cuadrado de 20 por 20. Por lo tanto, déjenme poner un girar, ¿sí? Menos 90, o sea, voy a ponerlo en el punto que estaría en el origen de coordenadas. ¿Sí? Y esto que dejé por acá, en un momento determinado, es dibujar un cuadrado de 20 por 20. ¿Sí? Si lo ponemos acá, dibujamos un cuadrado ahí donde estaba. ¿Sí? Vamos a reiniciar, ejecutamos, se dirige al 90 por 90 y hace el cuadrado de 20 por 20. O sea que, digamos, podemos decir lo siguiente. Si volvamos a la definición de procesos que vimos, podemos decir dos características. Digamos, en consiguiente, que si las acciones realizadas en los dos procesos son distintas, entonces es evidente que los procesos son distintos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el proceso tiene las mismas acciones organizadas en el tiempo? Y la diferencia realmente reside en el número de ejecuciones de cada acción. O sea,
cuántas veces puede ser realizada una acción, 0, 1 o más veces. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la programación, este es el caso interesante, digamos. Digamos que podríamos decir que en eso consiste el objetivo de la programación. La descripción de varios procesos en el mismo texto, ¿sí? En la práctica no nos interesa unificar procesos que resuelven diferentes problemas, ¿sí? Nos interesa que digamos, un problema concreto, la resolución de ese problema concreto se dé para todas las diferentes opciones que puede tener ese problema. En el caso del cuadrado de 20 por 20, y nos gustaría que ese cuadrado de 20 por 20 podría estar puesto en cualquier lugar del plano, ¿sí? Inclusive que nos pueda resolver cuadrados que no sean de 20 por 20. Entonces ya la cosa ahí cambia, ¿sí? Entonces, en el primer, digamos, vamos a diferenciar que el concepto de proceso, para de alguna manera afianzar el concepto de proceso, es fundamental realizar algoritmos, ¿sí? Ya que nos permite organizar el trabajo de programación, ¿sí? Y podemos decir que hay dos fases en ese proceso de programación. Una primera es la descomposición del proceso en términos de acciones más elementales, ¿sí? Y la segunda fase, que es la que vamos a ver ahora, es la composición de acciones de forma que se expresen en un único texto, aparentemente distintos, y que esos procesos en los que las acciones puestas en juego sean las mismas, la diferencia radique en el número de veces que se realiza cada acción. Bien, vamos a ponerlo en concreto. Vamos, estos comentarios, los estados, en este caso, vamos a determinar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo ejecuto 4 veces estas dos acciones? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. En este caso, vamos a ir sacando algunas de las acciones. Saco los estados. Y bueno, digamos que yo hago estas acciones 4 veces. Para eso voy a ir a los bucles, ¿sí? Voy a decir que voy a repetir esta acción 4 veces. Bien, entonces, en este caso, vamos a reiniciar, ejecutar, va a ir a 90-90 y va a repetir la acción 4 veces. Esto se llama composición, ¿sí?
voy a utilizar estructura que me permite hacer un bucle, ¿sí?, de repetir las acciones. Giro, muevo, giro, muevo, giro, muevo. Y giro por último. Está bien, no es lo que nosotros habíamos realizado. O sea, al final no teníamos ningún giro, pero de alguna manera no me supone ningún problema. Es más, queda todo para hacer otra cuestión. Bien, esto podríamos hacer el repetir. Fíjense que yo puedo hacer un cuadrado en el centro de coordenadas si esto lo repito 0 veces. O sea que no lo hago, ¿sí? Esto lo haría en el centro de coordenadas. Veamos cómo se ve eso. Vamos a bucles, repetir. Esto lo vamos a poner un poquito más acá. Ahí me llevé otra cosa. Y vamos a decir 0 veces. Bien. Y esto lo vamos a separar. Y esto lo vamos a poner acá. Y luego de ese repetir, le vamos a poner. Sí, en este caso, si lo repito 0 veces, no se va al 90-90. Entonces hago reiniciar, ejecutar. Ok. O sea, que si esto lo repito una vez, ya tengo el programa anterior. ¿Sí? Ahí hago el desplazamiento. Bueno, entonces, en este caso, podemos decir que ahí tenemos una primera composición. La otra cuestión sería, ¿qué pasa si utilizamos variables? O sea, que estos saltos los podríamos determinar con distintas variables. Vamos a ver esto. En este caso vamos a poner la variable, le vamos a decir establecer, vamos a poner acá y le vamos a decir, bueno, la variable, en este caso le vamos a poner i para las x, ¿sí?, y le vamos a poner un número. Bien. En este caso le vamos a poner 0. Y vamos a poner otra variable. Vamos a establecer j. Entonces, en los saltos le voy a decir que en vez de 90, en vez de 90, es este que se va, le voy a poner un i. Entonces, en la variable voy a ir a donde tengo i y se lo pongo ahí. Y este otro también lo borro y le pongo la j. ¿Sí? Y podría sacar el repetir. ¿Sí? Sería mucho más conveniente poner un repetir 0, pero también podríamos decir hacer la función y que no haga nada, saltar 0. ¿Sí? Vamos a deshacer esto de acá.
Vamos a poner esto acá y esto acá. ¿Sí? Con lo cual, con 0, en este caso podría cambiar esta variable a 90 ahora. Y esta variable a 90 y volvemos a tener el segundo proceso. ¿Sí? Según el valor de la variable es donde lo hago. El otro tema sería el tamaño del cuadrado. ¿Sí? Si nosotros vamos de nuevo, vamos a establecer longitud, y le vamos a poner, en este caso, longitud, perdón, vamos acá, poner longitud, como 20, y cambiamos el mover adelante por longitud. Longitud. Ponemos acá, este lo sacamos y este lo ponemos acá. En este momento vamos a reiniciar, vamos a ejecutar. Y vemos que funciona para 90-90 y una longitud 20. Ahora bien, si yo quiero cambiar la longitud del lado, ponemos 40, iniciamos y ejecutamos, lo ponemos en 90, pero nos hace el cuadrado un poco más grande. También podemos cambiar la posición, podemos decirle 50 menos 60, ¿sí? Y se pondrá en otra posición un cuadrado de 40. ¿Sí? O sea, ¿qué hice? En este momento tengo un proceso que me permite hacer, o un algoritmo que me permite hacer cuadrados en distintos lugares del plano, ¿sí? Con distintos lados, ¿sí? Con distintos longitud de lado. ¿Sí? Bueno, entonces acá tengo un modelo de donde hay varios tipos de cuestiones en este proceso. En este caso, ¿sí? Una vez que le pongo para ingresar datos, además de los bucles y ciertas condiciones, el proceso, ¿sí? Va a tener datos que deben ser aportados, digamos así, desde el exterior. O sea que son datos, estos van a ser datos de entrada. Si por otro lado, ¿sí? Voy a tener datos que son internos, ¿sí? Que en este caso son los grados que se van a girar en cada uno de los momentos del trazado, ¿sí? Esos no son aportados del interior, pero son importantes dentro del algoritmo. Y por otro lado, hay datos que se van a dar a conocer en el exterior, o sea, los resultados o datos de salida. En este caso no tenemos
datos de salida. Lo único que tenemos es algo que va a salir desde pantalla y nos va a estar dando, digamos, información de cómo se está haciendo este programa. O sea que a la hora de programar, ¿sí? Es esencial la capacidad de conocer entre un conjunto de procesos o de informaciones las grandes líneas comunes, ¿sí? Se deberá hacer abstracción, ¿sí? A un cierto nivel de un conjunto de detalles que parecen diferenciar dos procesos para poder descubrir en qué modo o de qué modo se parecen entre sí, ¿sí? Esto, señores, es programar. Bueno, ahora los dejo por hoy. Nos vemos pronto. Gracias.